Ingresé su nombre y nuestra fecha de aniversario como contraseña en su portátil, y la pantalla se abrió. Una sola palabra en el correo de él. Hoy. Esa noche comprendí que mi esposa no solo me estaba engañando. Ella. Me quedé bajo la débil luz de la cocina, escuchando el reloj masticar los segundos. Cada tic-tac caía con una violencia insoportable. Mi corazón latía tan fuerte que parecía rebotar contra las paredes. La habitación entera estaba tensa, como si esperara que algo se rompiera. Valeria, mi mujer desde hace 8 años, estaba enfrente, con los brazos cruzados sobre el pecho. No podía mirarme a la cara. Sus ojos se perdían en las paredes, en el suelo, en cualquier sitio, menos en mí. El móvil descansaba sobre la encimera entre nosotros. Brillaba débilmente, iluminando el silencio con notificaciones que llegaban sin pausa. Yo ya había visto un mensaje antes de que ella arrancara el teléfono de la mesa. Un nombre que no reconocía. Palabras demasiado íntimas para explicarlas como simples bromas de un viaje con amigos. Valeria, ¿quién es Teo? La pregunta salió de mi garganta como un raspón, mi voz quebrándose bajo semanas de sospechas guardadas. Quería que se riera, que me dijera que estaba imaginándome cosas. No lo hizo. Nadie, dijo. La palabra cortante, seca. Solo alguien del grupo. Estás imaginándotelo todo, Rodrigo. Imaginándomelo todo, dijo ella. Me acerqué un poco. Me bloqueaste, susurré. Te fuiste de viaje con tus amigas y bloqueaste a tu marido. ¿Por qué? La pregunta quedó flotando entre nosotros. Ella se giró, sus ojos verdes centelleando. ¿Culpa? ¿Desafío? Necesitaba espacio, escupió. Siempre estás encima, siempre controlándome. Es asfixiante. Cada palabra cortaba limpio, deshaciendo la confianza que había protegido durante años. ¿Espacio? Repetí. Te he dado todo. Noches en vela, concesiones. Silencio cuando los temores me invadían. Me tragaba mis dudas solo para mantener la paz. Entonces, ¿por qué tu móvil se ilumina con su nombre? Señalé el teléfono. La pantalla estaba apagada, pero ya había hablado por ella. No bloqueas a alguien a quien amas, salvo que estés ocultando algo. Ella rió, un sonido áspero, amargo, que nunca llegó a sus ojos. Eres patético, dijo, hurgando en mi móvil como un adolescente celoso. Igual te bloqueé porque ya no soporto tu necesidad constante. La habitación se tambaleó. El pecho se me apretó mientras la mujer con la que había construido una vida la desmontaba pieza a pieza, con una sonrisa burlona. Quería gritar, exigir la verdad, obligarla a decir su nombre otra vez, pero algo en su mirada me detuvo. Fría, calculadora. Así que en lugar de eso, cogí las llaves y me dirigí a la puerta. Se acabó adivinar, dije. Lo averiguaré yo mismo. La noche me engulló al salir. Mandé un mensaje corto a Maribel, una de las amigas de Valeria que estaba en el viaje. Solo unas palabras. Dile a Valeria que sé. 15 minutos después, mi móvil explotó con llamadas perdidas. 30. Todas de ella. No contesté. Todavía no. Antes de esa noche, mi vida había sido dolorosamente normal. Previsible. Me llamo Rodrigo Fajardo. Tengo 34 años y soy profesor de sociología en un colegio comunitario en los suburbios de Villa Esperanza, Wisconsin. Cocinaba casi todas las noches, normalmente pasta, porque era su plato favorito. Pensaba que éramos felices, o, al menos, cómodos. Confiaba en que se quedara hasta tarde en el estudio jurídico Monteluz, donde trabajaba. Confiaba en sus viajes con amigas de la universidad. Confiaba en ella. Pero de pie en aquella cocina, vi la grieta. Una fisura que se extendió de inmediato, imposible de ignorar una vez apareció. Necesitaba la verdad, sin importar el precio. Necesitaba saber quién era realmente Valeria, y qué estaba ocultando. Esto era solo el principio. Algo más grande se estaba moviendo hacia mí. Algo que iba a poner patas arriba todo lo que creía cierto. Lo sentía como se siente una tormenta, formándose más allá del horizonte despejado.
El aire de la noche me quemaba los nudillos mientras estaba sentado en el coche, aparcado en el vacío de un café nocturno junto a la carretera 61. Mi móvil vibraba sin cesar sobre el asiento del copiloto. El nombre de Valeria parpadeaba una y otra vez. 30 llamadas perdidas se convirtieron en 40. Después llegaron los mensajes. Desesperados, furiosos, angustiados. Rodrigo, devuélveme la llamada. No entiendes. No leí lo que seguía. En cambio, mi pulgar quedó suspendido sobre el contacto de Maribel. Ella había visto mi mensaje. Lo sabía. Necesitaba respuestas, no excusas ensayadas. Repasaba la discusión en mi cabeza. La sonrisa burlona. La forma en que me llamó patético. Eso no era miedo. Era control. No era detective. Era profesor. Pero esa noche sentí que había entrado en un juego al que nunca acepté jugar. Y Valeria acababa de hacer su primer movimiento. Tenía que responder. Porque si no lo hacía, lo perdería todo. Maribel descolgó en el segundo timbrazo. «¿Rodrigo?», dijo cortante. «¿Qué demonios está pasando?». Maribel había sido compañera de piso de Valeria en la universidad. La brutalmente honesta. La clase de mujer que nunca se molestaba en suavizar la verdad. «¿Qué es esto?», exclamó. «Lo sé, ¿vale? Estás entrando en pánico y ahora la estás poniendo nerviosa a ella también». «Perfecto», dije. Mi voz sonaba más calmada de lo que me sentía. Me bloqueó Maribel, en su viaje con las amigas, y luego vi un mensaje de un tipo llamado Teo. No hice pausa. «¿Quién es él?». El silencio respondió primero. No un silencio rápido, uno pesado. Me incliné hacia adelante, los dedos apretando el volante. «No la encubras», dije. «Mere sacó la verdad». Maribel suspiró lentamente, ese tipo de suspiro que se suelta cuando un secreto pesa demasiado. «Mira, Rodrigo», dijo, «no es lo que piensas. Teo es solo alguien de su bufete. Están trabajando en un caso grande juntos. No quería que te preocuparas por nada». La explicación sonaba pulida, ensayada. Me imaginé a Maribel en algún sitio cálido, tal vez en un alquiler cerca de la playa, echando un vistazo a Valeria antes de hablar, esperando un asentimiento. «Entonces, ¿por qué me bloqueó?», pregunté. «¿Y por qué me está bombardeando el móvil ahora?». Mi voz se endureció a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Afuera del diner, un cartel de neón parpadeaba, derramando luz roja sobre el salpicadero. Parecía una advertencia, como si el mundo me dijera que parara. No pude. «Está estresada», dijo Maribel rápidamente. «Este caso es enorme, y últimamente ha estado distante. Solo habla con ella, Rodrigo. Por favor. Y no hagas nada estúpido». La línea se cortó antes de que pudiera insistir. Me quedé mirando el móvil. La pantalla reflejaba mi rostro débilmente, como un desconocido devolviéndome la mirada. ¿Estresada? Valeria no se venía abajo bajo presión. Los argumentos en los tribunales la energizaban. Las devaleriaciones nocturnas la agudizaban. No se rompía. Calculaba. Conduje a casa, las calles de Villa Esperanza deslizándose en un borrón ante mis ojos. Al llegar al garaje, la casa estaba oscura. La luz del porche, la que siempre dejábamos encendida, estaba apagada. Dentro, su ausencia gritaba. Su abrigo había desaparecido. Su taza favorita seguía en el fregadero. Quería creerle a Maribel. Quería echarle la culpa a la presión del trabajo y al mal momento. Pero nada encajaba. Las llamadas bloqueadas. El nombre de Teo. La crueldad de Valeria en la cocina. Las piezas se negaban a encajar. Abrí el portátil, las manos temblando mientras escribía el nombre de Teo en el buscador junto con el del estudio jurídico Monteluz de Valeria. Al principio, no salió mucho. Solo un perfil profesional. Teo Santamaría. Consultor de operaciones estratégicas. Una lista de títulos y credenciales. Una sonrisa estudiadamente pulida. Pero su rostro se quedó conmigo. Un desconocido que ya parecía una amenaza. No había terminado. Valeria estaba ocultando algo, y yo lo iba a descubrir, incluso si destrozaba lo que quedaba de mí.
El sofá crujió cuando me moví, el portátil equilibrado sobre mis rodillas. La foto de Teo Santamaría me miraba como un desafío. Me lo imaginé con Valeria, riéndose con una copa de vino en una conferencia, su mano rozando su brazo, como solía rozar el mío. Ese tipo de silencio que acumula secretos. Me levanté y empecé a pasear por el salón, mis pies desnudos arrastrándose por la alfombra que habíamos comprado en un mercadillo 3 años atrás. Eso éramos entonces, buscando gangas, riéndonos, hablando de nuestra casa para siempre. Ahora cada rincón parecía preparado, como un decorado construido sobre una mentira. Mi objetivo no había cambiado. Necesitaba la verdad, sobre Valeria, sobre Teo, sobre todo lo que estaba ocultando. Pero cómo conseguirla era un misterio, como mirar un tablero de ajedrez con la mitad de las piezas desaparecidas. Cogí el móvil. 52 llamadas perdidas de Valeria ahora. Una avalancha de mensajes sin leer. Un mensaje llamó mi atención. Rodrigo, por favor. Vuelvo a casa. Tenemos que hablar. ¿Volver a casa? Se suponía que estaría en Bahía Dorada hasta el domingo. El pulso se me disparó. ¿Era su rendición? ¿O solo otro movimiento más? Escribí una respuesta. Luego la borré. No. No iba a jugar según sus reglas. En lugar de eso, llamé a mi hermano Bruno. Vivía a 1 hora de distancia, en Puerto Rocío. Bruno era mi opuesto en todos los sentidos. Ruidoso, impulsivo. El tipo que una vez había roto un agujero en la pared de un bar tras una mala mano de póker. Si alguien podía ayudarme a pensar con claridad en medio de aquel caos, era él. Rodrigo, gruñó al contestar. ¿Tienes idea de la hora que es? Es la 1 de la madrugada. Valeria me está engañando. Solté de golpe. Las palabras me quemaron al salir. O algo parecido. No lo sé. Me bloqueó. Hay un tipo, Teo, y ahora está en pánico porque la he encarado. La voz me temblaba, pero decirlo en alto lo volvió real. Algo a lo que podía enfrentarme. Bruno silbó despacio. Joder, ¿estás seguro? Valeria siempre ha sido controladora, añadió. ¿Tienes pruebas? La duda dolió, pero era justa. No, admití. Todavía no, pero no me lo estoy inventando. Está ocultando algo gordo. Se lo conté todo. La pelea, las respuestas medidas de Maribel, el nombre de Teo. Y mientras hablaba, tuve una certeza absoluta. Ya no había vuelta atrás. Bruno escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, no dudó ni un segundo. Mírale el correo, dijo. La gente como Valeria siempre comete un fallo en algún sitio. Contraseñas, facturas, mensajes. Algo hay. Siempre lo hay. ¿Su correo? La idea me golpeó tan fuerte que solté una risa seca. ¿Cómo no se me había ocurrido algo tan evidente? Valeria usaba el mismo portátil para el trabajo y para su vida personal, y pese a lo lista que era, la tecnología nunca fue su fuerte. Colgué y fui directo al despacho. Su viejo MacBook estaba exactamente donde lo había dejado. Debió de pensar que jamás cruzaría esa línea, que no me atrevería. El corazón me martilleaba mientras lo abría. La pantalla de inicio brilló frente a mí, indiferente, paciente. Probé primero la contraseña de siempre. Nuestro aniversario. 18 de julio. 0718. Incorrecto. Probé su fecha de nacimiento. Luego una variante con su apellido de soltera. Nada. Me quedé con los dedos suspendidos sobre el teclado. El estómago se me encogió. Y entonces, casi sin pensarlo, escribí. Teo 0718. La pantalla se desbloqueó. Me quedé helado. El aire se me quedó atrapado en el pecho. La coincidencia fue brutal, como una bofetada que te despierta de golpe. Aparté la sensación y abrí su bandeja de entrada. Cientos de correos inundaron la pantalla. En su mayoría, trabajo, hilos legales, actualizaciones de casos. Entonces lo vi. Una única conversación escondida en una carpeta llamada Varios. El asunto tenía una sola palabra. Esta noche. Era de Teo Santamaría. Las manos me temblaban al hacer clic, sabiendo ya que lo que hubiera al otro lado lo cambiaría todo. La luz de la pantalla me quemaba los ojos.
Esa palabra latía como si estuviera viva. Esta noche. Un desafío. Una provocación. El dedo se me quedó suspendido sobre el panel táctil. Cada instinto me gritaba que parara, que cerrara el portátil, que fingiera no haber descifrado su contraseña, un código construido con su nombre y nuestro aniversario. Pero la verdad ya se me había metido bajo la piel. Hice clic. El mensaje era breve, demasiado breve, como si todo lo importante ya se hubiera dicho en otro lugar. Quedamos en el sitio de siempre, a las 9 de la noche. No le des más vueltas, Em. No había firma, solo su nombre. Teo. Ahí estaba, como una provocación. El estómago se me revolvió. El sitio de siempre. ¿Cuántas veces se habían visto allí? ¿Cuántas veces habían planeado, reído, a mis espaldas? Deslicé la pantalla, desesperado por encontrar más contexto. No había nada, ni respuestas, ni historial. Miré la fecha, 2 semanas antes, la misma noche en la que Valeria me dijo que se quedaría hasta tarde preparando una devaleriación. Recordé haber cocinado aquella noche, haber dejado un plato de espaguetis en la nevera, esperar y esperar. Ella llegó pasada la medianoche, con un perfume que no reconocí. Me recosté en la silla mientras las paredes del despacho parecían cerrarse sobre mí. Encima de mí colgaba nuestra foto de boda. Valeria sonriendo, radiante, congelada en un instante que yo había creído auténtico. Ahora parecía un decorado, un accesorio más de un papel que llevaba años interpretando. Quería saber quién era en realidad. Volví a buscar en su bandeja de entrada, filtrando por el nombre de Teo. Aparecieron algunos correos profesionales, conversaciones sobre casos, mensajes en grupo del bufete. Nada abiertamente personal. Entonces abrí la papelera, y allí estaba. Un mensaje eliminado de Teo, enviado 3 días antes. El asunto decía, ¿estás segura? El contenido era aún peor. Esto es más grande que lo nuestro, M. Si vas a hacerlo, tenemos que movernos rápido. El aire se me cortó. Más grande que lo nuestro. Esto ya no era solo una aventura. Ya no. Sonaba calculado, planeado, peligroso. Mi cabeza empezó a disparar posibilidades. Delitos financieros, chantaje, algo relacionado con su bufete. Valeria siempre había sido ambiciosa, implacable cuando hacía falta. Siempre lo había admirado. Ahora me preguntaba hasta dónde sería capaz de llegar. Entonces, escuché el portazo de un coche fuera. El corazón me dio un vuelco brutal. Cerré el portátil de golpe y corrí a la ventana, apartando un poco la persiana. Su Audi plateado estaba en la entrada. Valeria salió del coche con el móvil pegado a la oreja. Había vuelto a casa. Demasiado pronto. El pánico me atravesó como una descarga. ¿La había avisado Maribel? ¿Venía a encararme? ¿A reescribir la historia antes de que yo pudiera hablar? Escondí el portátil bajo un montón de papeles, con las manos temblando, como si estuviera robándole algo a mi propia vida. La puerta principal se abrió despacio. Sus tacones repiquetearon sobre el suelo de madera. ¿Rodrigo? Llamó. Su voz estaba tensa, no enfadada, nerviosa. Me quedé en silencio. Los pensamientos se me desordenaban como piezas de ajedrez sobre el tablero, y cada posible movimiento parecía llevar directo a una trampa. Quise salir de golpe, lanzarle a Valeria las palabras de Teo, exigir respuestas sobre el sitio de siempre y sobre eso que era más grande que nosotros. Pero algo me detuvo. No se trataba solo de un amante. Ella estaba ocultando algo que podía destruirnos a los dos. Di un paso al pasillo. Mi sombra cayó sobre su camino. Se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par y por primera vez desde que empezó esta pesadilla, lo vi valeriamente en su rostro. Miedo. La luz del pasillo dibujaba líneas afiladas sobre su expresión. El lápiz de labios le estaba corrido, como si se hubiera restregado la boca hasta dejarla irritada. Me quedé allí, con las manos apretadas, los mensajes de Teo ardiendo detrás de mis ojos. ¿Estás segura? Esto es más grande que nosotros. Su regreso repentino desde Bahía Dorada no era reconciliación.
era control de daños, y yo ya estaba harto de ser el precio. Rodrigo, ¿por qué no contestaste mis llamadas? Su voz temblaba, pero había un filo debajo, como si intentara tomar el control antes de perderlo por completo. Dio un paso más cerca, el bolso todavía colgando de su hombro. Llevaba el mismo vestido veraniego que había metido en la maleta para su viaje con las amigas. Volví a percibir ese olor, ese perfume desconocido, floral, marcado, equivocado. La presencia de un extraño pegada a ella, en nuestra casa. Tú me bloqueaste primero, Valeria, dije. Mi voz se mantuvo baja, firme, aunque el corazón me latía tan fuerte que parecía querer romperme las costillas. ¿Vas a explicarlo? ¿O debería preguntarle a Teo? Ella se estremeció. Sutil. Solo un tic en la comisura de los labios. Pero lo vi. Por ahora, eso era jaque mate. Dejó el bolso lentamente, cada movimiento calculado, como si ganara tiempo. Estás exagerando todo esto, dijo. Teo es un compañero. Ya te lo dije. Es trabajo. Las palabras sonaban suaves, ensayadas, pero sus manos la delataban, retorciendo una y otra vez el borde del vestido. La había visto defender casos en los tribunales. Calma absoluta, imperturbable. Esa no era esa mujer. Era alguien acorralado. Trabajo, repetí, acercándome hasta que mi sombra se comió la suya. ¿Trabajo que te hace bloquear a tu marido? ¿Trabajo que te hace quedar con él en el sitio de siempre? ¿O trabajo que es más grande que nosotros? El color se le desvaneció del rostro. Por un instante, pensé que podría salir corriendo. Yo había leído los correos. Había visto las grietas en su historia. Y ahora estaba presionando directamente sobre ellas. Esto ya no era solo una infidelidad. Era sobre lo que estaba planeando. ¿Y por qué tenía tanta prisa en mantenerme fuera de ello? Rodrigo, ¿revisaste mis correos? Su voz se elevó, la indignación chocando con el pánico. Retrocedió y golpeó la consola. Las llaves cayeron al suelo con un estrépito. Eso es bajo, incluso para ti. ¿Bajo? Reí, áspero y amargo, el sonido rebotando en las paredes. Aquí no te toca hacer de víctima. No cuando estás escondiéndote con alguien que te asustó lo suficiente como para volverte antes de Bahía Dorada. Di un paso más. ¿Qué es más grande que nosotros, Valeria? Dilo. Sabía que estaba presionando demasiado, pero la parte de mí que la amaba, que confiaba en ella, que creía en ella, ya no importaba. Necesitaba que se quebrara, que me diera algo real. Se cruzó de brazos, la mandíbula tensa. Estás paranoico, dijo. He vuelto para arreglar esto, para hablar, y tú lo estás haciendo imposible. Su tono se suavizó a mitad de frase. Calculado. Familiar. La abogada recuperando el control. Sentémonos, dijo con calma. ¿Vale? Te explicaré todo. No me moví. Su ofrecimiento parecía una trampa, un botón de reinicio que le permitiría moldear la historia a su manera. Pensé en nuestra vida. Cenas tranquilas, domingos perezosos, la forma en que tarareaba mientras doblaba la ropa. ¿Era todo falso? ¿O era yo el tonto, viendo traición donde solo había ambición? Quería creerle. Volver a la versión de mí que nunca la cuestionaba. Pero los correos, las llamadas bloqueadas, el miedo en sus ojos. Estaba demasiado cerca de la verdad para detenerme ahora. Explícalo ahora, dije. O sigo investigando. Mi voz era afilada, como un cuchillo. Su mirada se deslizó hacia el despacho, hacia el portátil. Sabía que hablaba en serio. El pasillo se sentía más estrecho. El aire entre nosotros vibraba con acusaciones no dichas. Me mantuve firme, mi exigencia colgando entre nosotros como una amenaza que temía cumplir. Una parte de mí temía lo que descubriría a continuación. Pero las pruebas ya estaban ahí. El jaque mate, que no podía ignorar, exhaló lentamente. Los hombros se le hundieron, como si algo dentro de ella finalmente cediera. Está bien, dijo suavemente. Sentémonos. Te contaré lo que está pasando. Se dirigió hacia el salón, hacia el viejo sofá donde habíamos visto cientos de series, cuando la confianza era automática. Vacilé.
Su cooperación repentina parecía otra treta, pero necesitaba respuestas. Así que la seguí. Nos sentamos. El sofá crujió bajo nuestro peso. Quedó un pequeño espacio entre nosotros, pero parecía un abismo. Ella se pasó un mechón de pelo detrás de la oreja, un gesto nervioso que yo alguna vez amé. Ahora solo me mantenía alerta. Teo no es lo que crees, empezó. Su voz sonaba firme, pero sus dedos retorcían otra vez la tela del vestido. Sí, es un compañero, pero estamos trabajando en algo delicado. Un caso. ¿Qué tan delicado? Me incliné hacia adelante. ¿Qué es más grande que nosotros? ¿Y por qué bloquearme? ¿Por qué ocultarlo todo? Mis preguntas salieron rápidas, ásperas con cada palabra. Sus respuestas vagas ya habían encendido la mecha de mi ira. Vi la sonrisa engreída de Teo en mi mente. Esa sola palabra. Esta noche. Esto era personal. Sus ojos se desviaron, posándose en la mesa de café donde yacía una planta medio muerta, un resto de su breve fase de jardinería. Es un cliente, dijo finalmente. Muy poderoso. Hay mucho dinero de por medio. Teo y yo lo estamos manejando con discreción, porque hay un conflicto de intereses en el bufete. Si se filtrara, podría arruinarnos. Elegía sus palabras con cuidado, como si estuviera atravesando un campo minado. Te bloqueé porque tenía miedo, paranoia. No quería que nadie viera mi teléfono. Ni siquiera tú. La miré fijamente, y no sabía si estaba escuchando la verdad por primera vez, o solo otra mentira cuidadosamente elaborada. Estudié su rostro, buscando grietas en la historia que acababa de contar. Un cliente. Fuera de los registros. En la superficie, casi encajaba. Valeria siempre había sido ambiciosa, siempre persiguiendo el siguiente gran logro en su bufete. La ambición le sentaba bien, pero los detalles se negaban a asentarse. ¿Por qué entrar en pánico cuando dije el nombre de Teo? ¿Por qué abandonar Bahía Dorada y volver corriendo a casa? ¿Y quién es ese cliente? Pregunté en voz baja, tanteando los límites de su explicación. ¿Y cuál es el sitio de siempre donde tú y Teo os encontráis? Su boca se abrió y se cerró de golpe, como si la hubieran sorprendido calculando. Es solo un bar cerca de la oficina, dijo demasiado rápido. La Lechuza Carmesí. Tomamos algo allí a veces para relajarnos. El Copper Owl existía. Habíamos estado una vez, años atrás. Un local cutre, con suelos pegajosos y cerveza barata. Pero su respuesta sonaba demasiado perfecta, demasiado ensayada. Me recosté, pensamientos a toda velocidad. Podía verificarlo, llamar al bar, investigar los casos del bufete, tirar de cada hilo suelto. Sus ojos se clavaron en los míos, suplicantes ahora, y por un instante quise dejarme convencer. Entonces mi móvil vibró. Un mensaje de Bruno. Encontré algo sobre Teo. Llámame. El corazón me dio un vuelco contra las costillas. Valeria aún no lo sabía, pero el tablero se estaba moviendo. El teléfono vibró de nuevo. Las palabras de Bruno brillaban como mecha encendida en la penumbra del salón. Mantuve la expresión neutral, pero por dentro todo retumbaba. Valeria me observaba atentamente, buscando cualquier indicio de lo que estaba pensando. Su explicación sobre el cliente poderoso y la lechuza carmesí seguía flotando entre nosotros, frágil como un castillo de naipes. Quería aferrarme a la versión de nosotros que todavía tenía sentido. La Valeria que tarareaba mientras doblaba la ropa, que se reía de mis chistes malos. Pero la verdad se acercaba, y el mensaje de Bruno era un foco que no podía ignorar. Necesito algo más que eso, dije finalmente. Mi voz se mantuvo calmada, aunque el pecho me dolía como si fuera a estallar. ¿Un cliente fuera de registros? ¿Esperas que lo acepte después de que me bloquearas y empezaras a escabullirte con Teo? Me incliné hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas, los ojos fijos en los suyos. Dame un nombre. ¿Quién es el cliente? Su mandíbula se tensó. Por un instante, algo cruzó su rostro. No era culpa. Cálculo. Rodrigo, lo estás haciendo más difícil de lo necesario, dijo suavemente, tratando de convencerme.
El cliente es confidencial. Sabes cómo es mi trabajo. No puedo contarte todo solo porque estés enfadado. Extendió la mano hacia mí, rozando mi rodilla. Antes, ese gesto me habría desarmado por completo. Ahora se sentía estratégico. Me aparté y me puse de pie. El sofá crujió bajo el movimiento. No, dije, más áspero de lo que quería. No juegues a la esposa preocupada ahora. Volviste corriendo desde Bahía Dorada en cuanto mencioné a Teo. Estás asustada. Di un paso más cerca. ¿Por qué? Mi móvil vibró otra vez. Bruno, cada vez más impaciente. Lo ignoré, sin apartar los ojos de Valeria, esperando el fallo, la grieta que confirmara lo que el instinto me llevaba gritando toda la noche. Esto era más grande que una aventura. Valeria también se levantó. La luz cayó sobre su vestido veraniego, haciéndola parecer frágil, casi rompible. Yo sabía que no lo era. Era abogada, una profesional de moldear relatos. Yo solo era profesor, más acostumbrado a corregir trabajos que a desmontar mentiras. He vuelto porque te quiero, dijo. La voz le tembló en el momento exacto. Vi tu mensaje a Maribel y entré en pánico. No quería que pensaras esto. Hizo un gesto impreciso a nuestro alrededor, a la casa, al desastre en el que nos habíamos convertido. Entonces demuéstralo, dije en voz baja, acortando la distancia. Enséñame tu móvil, ahora mismo. Sus ojos se abrieron de par en par. Había tocado el nervio. Su teléfono lo era todo. Su escudo, su coartada, su caja fuerte. Si me lo daba, quizá todavía podría creerla. Si no, sería otra pieza encajando a la perfección. Dudó. Su mano se movió hacia el bolso y se quedó congelada a mitad de camino. Rodrigo, esto es absurdo, saltó. Te estás comportando como si yo fuera una delincuente. La voz se le elevó, indignada, pero los ojos la traicionaron, desviándose hacia la puerta, calculando ya una salida. Mi móvil vibró otra vez, insistente. Bruno tenía algo. Lo sentía. La verdad se estaba cerrando sobre nosotros, fría y afilada. Pero lo que Valeria hiciera a continuación determinaría cuánto iba a doler todo aquello. Le sostuve la mirada. Dejé que el silencio se alargara y esperé a que moviera ficha. El silencio entre nosotros se tensó como un alambre a punto de partirse. La mano de Valeria flotaba cerca del bolso. Mi exigencia seguía en el aire, pesada, definitiva. Sus ojos, normalmente afilados en un juicio, parpadeaban ahora con algo inestable. Miedo, o el esfuerzo de mantener en pie su historia. El móvil volvió a vibrar en mi bolsillo. Bruno, implacable. No le hice caso. Este era el momento. Si me entregaba el teléfono, quizá quedaba un hilo del que tirar para alejarnos del abismo. Si no, entonces sus secretos eran más grandes que nuestro matrimonio. Rodrigo, estás perdiendo la cabeza, dijo. La voz era dura, pero quebradiza, como cristal a punto de romperse. Dio un paso atrás y se abrazó al bolso como si fuera una armadura. ¿Quieres jugar a detective? Perfecto. Pero no vas a encontrar lo que crees. Sus palabras sonaban desafiantes. Su cuerpo gritaba huida. Me moví hacia el pasillo sin dejar de observarla. La había visto engañar a clientes, encantar a jueces, doblar una sala entera a su voluntad. Esto era distinto. Esto era personal. Y estaba perdiendo el control. Entonces enséñamelo, dije en voz baja. Mi tono se mantuvo firme, aunque el corazón me latía como un tren sin frenos. Si es solo trabajo, si Teo es solo un compañero, déjame ver el móvil. Aclaremos esto. Di un paso más. El suelo crujió bajo mis pies. El salón se convirtió en un tablero de ajedrez, donde cada movimiento tenía consecuencias. Mi objetivo no había cambiado. Necesitaba la verdad, aunque doliera hasta el hueso. Pero estando a apenas unos centímetros de ella, sentí por fin el peso de lo que esa verdad podía destruir. Nuestra casa, nuestro pasado, la vida que creía que nos pertenecía. Se rió, corto, vacío. No llegó a sus ojos. «No confías en mí», dijo, casi para sí misma. «Después de 7 años, ¿de verdad crees que tiraría todo por...?»
¿Qué? ¿Una affair? Negó con la cabeza, pero su mano seguía agarrada al bolso, nudillos blancos. Te estás humillando, Rodrigo. ¿Humillando? La palabra rompió algo dentro de mí. Me bloqueaste. Entraste en pánico en cuanto dije el nombre de Teo. Corriste de Bahía Dorada a casa. Eres tú quien actúa como si tuviera algo que ocultar. Mi voz subió a pesar de mí, y odié cómo temblaba. Odié lo claro que dejaba ver el dolor que había estado tragándome desde aquella noche en la cocina. Pensé en los correos. Esta noche. ¿Estás seguro? Pensé en el mensaje sin responder de Bruno, en mi bolsillo como un arma cargada. Dame el teléfono, dije. O dejo de pedirlo amablemente. Su rostro se endureció. Por un instante, vi a la Valeria que había luchado hasta lograr la sociedad. Fría, calculadora, intocable. No, dijo con voz plana. ¿Quieres destrozarnos por nada? Adelante. Pero no te voy a dar mi teléfono. Se giró y se dirigió a las escaleras, los tacones repiqueteando sobre la madera como una cuenta atrás. Podría haberla detenido, agarrar su brazo, forzar la situación. Pero mi móvil volvió a vibrar, y la dejé ir. Ella había hecho su movimiento. El equivocado. Saqué mi teléfono. El mensaje de Bruno brillaba en la pantalla. Teo no es solo un abogado. Mira tu correo. Te envié un archivo. Se me cayó el estómago. Miré hacia la escalera, donde su sombra desapareció, y abrí mi correo. El mensaje de Bruno esperaba, con un archivo adjunto llamado Santa María-Dick. Las manos me temblaban al abrirlo, sabiendo que lo que contenía iba a voltear el tablero para siempre. La verdad estaba ahí, y iba a doler. Los pasos de Valeria se alejaron por las escaleras, cada clic resonando como un clavo clavado en el ataúd de la confianza que habíamos tenido. Me quedé congelado en el salón, agarrando el móvil como si fuera lo único que me mantenía en pie. El adjunto me miraba desde la pantalla. Una caja de Pandora digital. Mi pulgar flotaba sobre la pantalla. El miedo y la furia se debatían en mi pecho. Había perseguido la verdad sin descanso. Ahora que estaba a un toque, no sabía si podría sobrevivir al impacto. Aún así, no había vuelta atrás. Abrí el archivo. Era un PDF. Una colección caótica de capturas de pantalla, notas y enlaces, muy al estilo de Bruno. Artículos. Publicaciones en redes sociales. Una foto borrosa de Teo Santamaría en una gala de alto nivel, con el brazo rodeando a una mujer que no era Valeria. La nota de Bruno, arriba, era directa. Teo está sucio. No es solo trabajo legal. Mira el dinero. Deslicé el dedo por la pantalla. Una captura de estado de cuenta llenó el móvil. Grandes transferencias. Cantidades de 5 cifras. Movimientos a través de una cuenta bajo el nombre Estrategias del Alba. Las iniciales de Teo. Otra imagen apareció. Una publicación de un foro privado sobre servicios discretos para clientes de alto perfil. No servicios legales. Algo mucho más turbio. El aire se me cortó. Esto no era una affair. Era un negocio sucio. Y Valeria estaba enredada en él. Su historia sobre un cliente poderoso de repente sonó a media verdad cuidadosamente recortada. Una fina capa cubriendo algo podrido debajo. ¿Lavaba dinero? ¿Protegía a Teo? O peor, ¿era ella quien lo orquestaba todo? Pensé en su pánico cuando mencioné su nombre. Su negativa a darme el teléfono. No estaba ocultando un romance. Estaba ocultando un plan que podía destruirla. Tal vez a los dos. Miré de nuevo hacia la escalera. La ducha estaba encendida ahora, un siseo apagado a través de las paredes. Valeria se lavaba la noche de encima. Y abajo, en el brillo silencioso de mi móvil, estaba contemplando el final de la vida que creía conocer. Valeria estaba comprando tiempo. Lo podía sentir. Cada segundo que permanecía arriba era deliberado, como si estuviera planeando su próximo movimiento. Una parte de mí quería subir corriendo las escaleras, poner el móvil delante de su cara y exigir la verdad. Sobre estrategias del Alba, sobre las transferencias, sobre quién era realmente Teo. Pero la ira no bastaría. Necesitaba ventaja.
Necesitaba pruebas. El archivo que me había enviado Bruno era solo un primer paso, no la cima. Mostraba algo podrido, pero todavía no vinculaba a Valeria directamente. No de manera limpia, no de manera decisiva. Reenvié el archivo a mi correo del trabajo inmediatamente, anticipando que ella podría intentar acceder a mi móvil más tarde. Luego lo guardé en el bolsillo. En mi cabeza, el caos comenzó a organizarse. La confusión desapareció. Esto ya no era aleatorio, era estrategia. El tablero era visible ahora, y por fin veía todo el juego, no solo reaccionando a sus movimientos. Me hundí en el sofá mientras la noche se cerraba a mi alrededor. Todo lo que habíamos construido parecía artificial. Villa Esperanza. La vieja casa llena de corrientes de aire. Mis clases de historia. Sus interminables noches en el bufete. Todo parecía escenificado, como atrezzo dispuesto para una vida que nunca fue real. Mis pensamientos volvieron a nuestro día de boda. Su risa, su sonrisa, la forma en que bailaba descalza en el salón al ritmo de alguna canción pop ridícula que le encantaba. ¿Esa Valeria se había ido o nunca había existido realmente? Mi enfoque se endureció. Esto ya no era solo descubrir la verdad, era exigir responsabilidades. Si estaba tan involucrada, lo expondría, aunque destruyera lo que quedaba de nosotros, aunque me destruyera a mí. Mi móvil vibró. Un mensaje de Bruno. Llámame. Encontré un nombre vinculado a la cuenta. El estómago se me cerró. Un nombre que prometía respuestas. O consecuencias. Tal vez ambas. Otra pieza del rompecabezas había aparecido, y yo estaba a punto de acercarme a la claridad, o de caminar directo hacia un punto sin retorno. Levanté el teléfono y empecé a marcar, pero el sonido del agua me interrumpió desde arriba. La ducha se detuvo. Pasos resonaron, crujiendo el suelo de arriba. Valeria bajaba de nuevo. Momento de decisión. La escalera gemía bajo su peso, cada peldaño tirándome de vuelta al presente. Mi móvil todavía estaba caliente por el mensaje de Bruno, pero no podía llamarle ahora. No con ella descendiendo como una tormenta que se aproxima. El pulso me retumbaba en los oídos, mezcla volátil de miedo y determinación. El archivo de Bruno había abierto una puerta. Las sospechosas transferencias de Theo. Estrategias del alba. Referencias vagas a servicios discretos. Pero la sospecha por sí sola no bastaría en un enfrentamiento. Necesitaba el nombre. La confirmación final. La prueba de que Valeria no solo estaba cerca de este lío, sino incrustada en él. Todavía no. Mi objetivo había cambiado. Esto ya no se trataba solo de entender lo que había hecho. Se trataba de asegurarme de que no pudiera escapar de su responsabilidad. Guardé el móvil en el bolsillo justo cuando Valeria apareció. Su cabello estaba húmedo, envuelta en una bata que antes me resultaba reconfortante. Familiar. Segura. Ahora parecía teatral, como otro disfraz en una actuación cuidadosamente controlada. «Rodrigo», dijo suavemente, la voz frágil, casi quebrándose. «¿Podemos dejar de pelear? Odio esto». Sus ojos buscaban los míos, y por un instante vislumbré a la mujer con la que creí casarme. Vulnerable, humana, real. Luego los recuerdos regresaron. Su negativa a darme el teléfono, el pánico cuando salió el nombre de Theo. Esa versión de Valeria era una ilusión. Ya había dejado de perseguirla. ¿Dejar de pelear?, dije, levantándome despacio. Mi voz era calmada, pero firme. Eres tú quien evita cada pregunta. Te pedí el móvil. Te pedí el nombre de tu cliente. Me diste excusas. Me acerqué un paso más. El salón parecía más pequeño, más apretado. ¿Qué es Estrategias del Alba? ¿Y qué hace realmente Theo? Su rostro perdió todo color. Sus labios se entreabrieron, como si le faltara el aire. Había revelado más de lo que pretendía, pero ya no importaba. La verdad estaba demasiado cerca para retroceder. ¿Dónde oíste eso?, susurró, apenas audible. Sus ojos se movían nerviosos, como un animal acorralado. Se apretó la bata alrededor del cuerpo, como si eso pudiera protegerla. Rodrigo, estás hurgando en cosas que no entiendes.
Para, antes de arruinarlo todo. ¿Arruinarlo todo? Solté una risa áspera, lo bastante filosa para doler. Tú arruinaste todo cuando me bloqueaste, cuando mentiste sobre Teo, cuando mentiste sobre tu cliente. Sé de las transferencias, Valeria. Cuentas offshore. Grandes sumas de dinero. Sostuve su mirada. Estás involucrada, ¿verdad? La pregunta era una apuesta. Su reacción lo confirmó. Palideció. Las manos le temblaban. No era un affair lo que ocultaba. Era algo mucho más peligroso. Rodrigo, escucha, dijo con urgencia, avanzando hacia mí. Estás equivocado. Te estoy protegiendo. Si sigues insistiendo, te vas a hacer daño. Su voz se suavizó al final. Los dos nos haremos daño. Sonaba a súplica, pero había algo afilado debajo. Una advertencia. ¿Me estaba protegiendo a mí o a ella misma? Pensé en el mensaje de Bruno. El nombre que había descubierto, allí, como un arma cargada. Necesitaba escucharlo. Pero Valeria se estaba desmoronando frente a mí, y tenía otra decisión que tomar. Confrontarla ahora, o seguir investigando en silencio. Mi móvil vibró de nuevo. Bruno. El nombre es Gonzalo Arriaga. Gran jugador. Llama ya. La sangre se me heló. Gonzalo Arriaga no era cualquiera. Era un peso pesado de Villa Esperanza. Un magnate de inversiones en infraestructura envuelto en rumores. Sobornos, corrupción, pagos ilegales. Cosas que la gente susurraba pero nunca probaba. Si Valeria y Teo estaban vinculados a él, esto no era un simple esquema menor. Esto era serio. Era una casa de naipes, y yo estaba a un movimiento de derribarla por completo. Valeria me observaba de cerca, con los ojos suplicantes. Pero yo había terminado de seguirle el juego. La verdad estaba finalmente al alcance. Su advertencia resonaba en mi cabeza. Te vas a hacer daño. Los dos nos haremos daño. Pero se ahogaba frente al nombre que ardía en mis pensamientos. Gonzalo Arriaga. Mi móvil se sentía como una granada en el bolsillo, y su sombra se extendía sobre Villa Esperanza, como una tormenta que se acercaba. Gonzalo Arriaga no era solo un magnate rico de las inversiones en infraestructuras. Era un depredador. De esos hombres de los que se habla en voz baja en bares cargados de humo, en pasillos de redacciones y en callejones donde nadie hace preguntas. Sobornos, amenazas, acuerdos que dejaban ruinas a su paso. Si Valeria estaba metida con él, aquello ya no era solo una traición. Era una trampa mortal, y yo había sido ciego al peligro hasta ese momento. Di un paso atrás, sin apartar los ojos de los suyos, buscando desesperadamente a la mujer que había amado, la que se reía de mis chistes de historia, la que soñaba en voz alta con un jardín más grande. No estaba allí. En su lugar había una desconocida, aferrada a una bata húmeda, con una mezcla de miedo y desafío grabada en la cara. Mi objetivo volvió a cambiar. Ya no se trataba solo de descubrir la verdad. Ahora era cuestión de sobrevivir. Yo, y quizá ella también. Gonzalo Arriaga, dije en voz baja, midiendo cada palabra. Es a él a quien estás protegiendo, ¿verdad? Sus ojos se abrieron de par en par. Se le escapó un leve jadeo antes de poder contenerse. Rodrigo, para, susurró, con la voz temblorosa. No sabes lo que estás diciendo. Pero sí lo sabía. Cada detalle del archivo de Bruno, las transferencias a cuentas offshore, los correos crípticos de Teo, todo conducía directamente a Arriaga. Dime que me equivoco, insistí, acercándome un paso más. Mi voz estaba controlada, aunque por dentro me ardía la rabia. Dime que no estás conectada con él, que tú y Teo no le estáis blanqueando dinero, o algo peor. No respondió. Y ahí estaba. La grieta en su armadura. El instante exacto en el que comprendió que yo ya veía todo el tablero. Pensaste que seguiría siendo un ingenuo, murmuré, casi para mí. El profesor de historia, corrigiendo exámenes, ajeno mientras su mujer dirige una operación criminal. Rodrigo, por favor, dijo, con lágrimas asomándole a los ojos. No supe si eran reales o solo otra capa más de la mentira.
Yo no quería esto, admitió al fin. Teo me metió. Dijo que sería solo un trato. Pero Arriaga no te deja salir. Las palabras le salieron a borbotones. Te bloqueé para mantenerte fuera. Volví antes para que no siguieras investigando. Te quiero, Rodrigo. Intentaba protegernos. ¿Protegernos? Solté una carcajada seca, rota. ¿Protegernos? Escupí. Mentiste, Valeria. Construiste una vida conmigo mientras, en secreto, se la vendías a un monstruo. Saqué el móvil. El mensaje de Bruno seguía brillando en la pantalla. He terminado de ser tu peón, dije. Marqué el número sin dejar de mirarla. ¿Rodrigo? Respondió Bruno al instante. ¿Estás bien? Arriaga es peligroso. Las autoridades llevan años siguiéndole la pista. Envíame todo lo que tengas. Le corté, con la voz afilada. Valeria se desplomó en el suelo, sollozando, llenando el salón de un llanto hueco. Pero yo aún no había terminado. Reenvié el archivo de Bruno a un periodista de confianza del El Faro del Norte. Me debía un favor desde hacía años. La verdad ya estaba fuera. Un movimiento irreversible. Cuando colgué, Valeria alzó la vista hacia mí, con los ojos vacíos. «Nos has matado a los dos», susurró. Pero yo me sentía vivo, libre, como si por fin hubiera movido la reina y cerrado la partida en mis propios términos. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Había hecho lo correcto? ¿O acababa de prender fuego a todo mi mundo? Si has visto hasta el final, suscríbete al canal y dale like. Que tengan todos una excelente tarde.